Muy buenas noches, estimados aprendices. Hoy, 16 de junio del 2021, queremos darles una calurosa bienvenida al encuentro sincrónico de la noche de hoy. Originamos la transmisión, esta sesión en línea de la ciudad de Bogotá. En este momento contamos con la presencia de 13 aprendices, de 11 más los dos instructores somos 13. Les pedimos disculpas ya que no pudimos publicar el anuncio correspondiente al encuentro o a la sesión en línea de la noche de hoy, ya que se presentaron problemas con la plataforma. No sé si ustedes los han podido evidenciar. No funcionan varios enlaces, se dificulta la presentación de anuncios. Bueno, en fin, hemos tenido diferentes inconvenientes. Esperemos que lo subsanen lo antes posible para poder continuar con la formación normalmente. Entonces, la evidencia que vamos a ver la noche de hoy es la número 4, es un artículo, se llama Canales y redes de distribución. Esa evidencia corresponde a las fichas 21, 733, 43 y 21, 733, 44. Por favor, la siguiente diapositiva, profe. Bueno, vamos a ver la agenda de esta noche. En primer lugar, la presentación. Posteriormente vamos a ver la contextualización de la evidencia. Posteriormente vamos a abordar el desarrollo de la misma. Posteriormente vamos a dejar un espacio para las dudas e inquietudes de los aprendices y finalmente el cierre. Entonces vamos con el primer punto, que es la presentación. Como ya la mayoría de ustedes saben y me conocen, aunque veo algunas caras nuevas en la sesión de hoy, caras no, sino nombres nuevos. Jessica, Marisol, Neidy, no participan frecuentemente. Bueno, en algunas sí, pero pues no los había visto. Entonces, mi nombre es Víctor Darío Sinisterra, los estoy acompañando como instructor de la competencia de comunicación. Esta evidencia es en conjunto con la competencia de emprendimiento, por lo que quiero darle una calurosa bienvenida a uno de los mejores y más preparados instructores del SENA, el instructor Jaime Horacio Gracia, para que por favor les brinde un saludo. Bueno, bien, estimados aprendices, compañero Víctor, bendiciones para todos. Gracias nuevamente por esta oportunidad que hoy nos reúne y nos permite compartir conocimiento con todos ustedes. El día de hoy pues les hemos preparado estamos prestos y les hemos preparado un documento lo suficientemente interesante, entonces les invitamos a estar atentos a todos los aspectos indicados durante la sesión de manera que se pueda aplicar de manera efectiva los conocimientos adquiridos durante estos minutos. Continúa, profe. Muchas gracias, instructor Jaime. Entonces vamos a hablar de la contextualización. Ustedes en este momento se encuentran en la segunda fase del tecnólogo en gestión logística, es la denominada fase de planeación. La competencia a desarrollar es establecer los sistemas de distribución según el mercado y los costos de la cadena. A su vez, el resultado de aprendizaje asociado al desarrollo de la evidencia es organizar el canal en la red de distribución considerando vendedores, logística, cubrimiento, alcance, fortaleza económica y tradición en el mercado, asegurando que los actores cumplan funciones, deberes y responsabilidades para garantizar la efectividad del desarrollo del canal. Es muy importante y no pierdan de vista esto cuando lleven a cabo las actividades de aprendizaje. Siempre tienen que leer cuál es el resultado de aprendizaje.
tengan en cuenta que la metodología de formación del SENA es por resultados de aprendizaje y esto es lo que esperamos que alcancen con el desarrollo de la evidencia. Es decir, el objetivo, a lo que apunta la evidencia, que ustedes aprendan a organizar el canal en la red de distribución, considerando los diferentes factores que lo rodean, que ya lo ven muy claramente en la evidencia. Entonces, para que siempre tengan en cuenta esto, que no es cháchara, sino que es muy importante para su formación. La siguiente diapositiva, por favor. Estamos en la actividad de proyecto 3. También recordarles que la metodología de formación del SENA también se basa en la formación por proyectos. Entonces ustedes se encuentran en esa actividad que es la de estructurar procesos integrados dentro del Plan Maestro de Logística Comercial. Específicamente se encuentran desarrollando la actividad de aprendizaje 6, que es estructurar el sistema de distribución teniendo en cuenta los medios y modos de transporte a utilizar. Entonces ustedes ya saben cómo entrar a la evidencia, cómo buscar el material de estudio correspondiente. Recuerden que la buscan por actividad de aprendizaje 6, entran a la evidencia 4, que es un artículo, se llama Canales y redes de distribución. Tengan en cuenta que de acuerdo al cronograma, esta evidencia inició el 15 de junio ayer y finaliza el 22 de junio del 2021. Esta es la fecha para que la entreguen en forma oportuna. No significa que después de esa fecha cierra la actividad y ya pierda, sino que pues la idea es que lo hagan en los términos acordados de acuerdo al cronograma con el fin de que no se atrasen y de que no tengan ningún inconveniente, ya que se van acumulando las evidencias si ustedes las dejan para después. La recomendación es que en la medida de lo posible las hagan en los tiempos acordados. Es muy importante y los felicito por eso, la asistencia a este tipo de encuentros sincrónicos, ya que en ellos les damos las orientaciones claras para llevar a cabo las evidencias. Muchas veces no asisten y solo se basan en lo que dice la guía de aprendizaje y no tienen en cuenta algunas recomendaciones, tips o criterios que damos en estos encuentros. Por lo que los felicito por su participación y pues espero que estén muy atentos. Entonces, como les indico, el nombre de la evidencia tiene que desarrollar un artículo, por lo que vamos a iniciar presentando qué es un artículo y sus características generales y luego vamos a pasar a el tema de los canales y redes de distribución que lo va a abordar el instructor Jaime con mayor profundidad. Entonces, profe Jaime, sí, por favor, dejas de compartir pantalla, ya dejaste de compartir. Entonces, me permiten un segundo, voy a compartir pantalla.
Ahí están viendo la pantalla, me confirman por favor por audio. Correcto, se ve bien. Profe, ahí se está viendo. Les agradezco mucho. Entonces, como les dije anteriormente, vamos para la actividad de aprendizaje, tienen que desarrollar un artículo sobre un tema específico que más adelante vamos a ver el tema. Entonces, vamos a tener en cuenta en primer lugar que hay distintos tipos de artículos. Ustedes van a encontrar artículos de investigación, artículos de reflexión, artículos de revisión. De acuerdo al enfoque que se le dé a dicho artículo, también encuentran artículos cortos, si son de carácter científico humanista, van a ver reportes de casos, revisiones de tema, traducciones, documentos de reflexión, ensayos, entrevistas, reseñas bibliográficas y artículos académicos. Para el tema de esta evidencia, vamos a desarrollar este último, que es un artículo académico que tiene una serie de características. En primer lugar, vamos a ver la definición. Un artículo académico es una reflexión sobre lo que hemos comprendido de un tema o lección. Como les dije, vamos a ver en esta evidencia un tema específico, entonces lo que vamos a hacer a través del artículo es presentar información adicional de lo que hemos visto. Entonces, no solo es hacer un resumen o copiar y pegar partes de lo que ustedes vean en el material de estudio, sino que tengan en cuenta que el artículo debe contener una interpretación personal de lo que ustedes están viendo. Entonces, ustedes como futuros tecnólogos en gestión logística deben de adquirir competencias necesarias para escribir este tipo de textos. Bien sea si ustedes van a continuar su formación profesional a través de los convenios que tiene el SENA con distintas instituciones del país, que es lo que se conoce como cadena de formación. Y la idea es que ustedes no solo queden como tecnólogos, sino que continúen y se profesionalicen, se especialicen y continúen su formación. O bien sea si participan en semilleros de investigación, o algún día sabemos que contamos con excelentes aprendices y algunos de ustedes pueden escribir en una revista especializada en el campo de gestión logística. Entonces la idea es que ustedes también adquieran esas competencias para que si algún día tienen que continuar y afrontar esta situación, ya sepan cómo hacerlo. Entonces la idea es que ustedes como aprendices comuniquen con sus propios argumentos e interpreten de una forma clara y coherente la temática abordada. Entonces, la idea es que ustedes no únicamente consulten el material de formación, sino que adquieran, consulten otras fuentes de información para llevar a cabo este artículo. Además, que confronten y cuestionen dichas fuentes empleadas. Vamos a ver las recomendaciones que deben de tener en cuenta. En primer lugar, la idea es que lleven a cabo un texto original. Es decir, como les dije anteriormente, no copien y peguen, sino que utilicen sus propias palabras. Como punto número 2, utilizar un lenguaje claro y conciso. La idea es que sean concretos, que sean precisos, que no se extiendan demasiado, porque esos tipos de textos aburren. Entonces, la extensión máxima de este artículo es de 2 cuartillas, entonces tienen que ser muy precisos y muy concretos. Tengan en cuenta la coherencia en la presentación y el desarrollo de las ideas, es decir, se recomienda usar, cuando estén redactando, no solo esta actividad de aprendizaje, sino el resto. Una recomendación que les hago como instructor de comunicación es que utilicen conectores lógicos para enlazar las ideas. Los conectores son a través, sin embargo, mientras tanto.
esos permiten darle fluidez y coherencia al texto y enlazar las ideas. Otra recomendación es utilizar fuentes bibliográficas actualizadas y además nada de Wikipedia, nada del Rincón del Vago, tienen que utilizar fuentes confiables de información. Entre ellas ya hemos visto varias opciones y recursos que pueden usar, como la biblioteca Sena. Ya saben cómo usarla para que consulten libros, revistas, periódicos que pueden usar para llevar a cabo el ensayo. La idea es que separen la redacción en párrafos cortos que no dificulten su lectura. Les digo por experiencia que varias actividades de aprendizaje me llegan con o sea, toda la información la presentan de corrido, sin separar la estructura lógica de un texto, se separa en párrafos. Así se le da coherencia y fluidez a la lectura. Tengan en cuenta que el lenguaje utilizado, aun siendo sencillo, debe ser formal y riguroso. Al decir formal, tampoco es que se vayan al otro extremo y pues utilicen expresiones muy rebuscadas, muy suntuosas para presumir pues que ustedes saben mucho o que copien y peguen un texto bien confuso. Nosotros sabemos si ustedes copian y pegan de otras fuentes, no solo porque tenemos la herramienta de plagio que nos permite visualizar qué porcentaje ustedes han copiado de otras fuentes, sino que nosotros más o menos conocemos el nivel de escritura de ustedes. Entonces, si ustedes nos presentan trabajos muy elaborados, fácilmente nos damos cuenta que ustedes no utilizan sus propias palabras y que ese texto es extraído, copiado de internet, lo cual es muy delicado porque están cometiendo algo denominado plagio. Y pues en otras sesiones hemos visto lo delicado de este asunto, que tiene consecuencias de acuerdo al reglamento del aprendiz, tanto disciplinarias como académicas, que pueden dar lugar incluso a la cancelación de la matrícula. Es muy importante que ustedes incluyan citas. De acuerdo a las normas APA, es cuando ustedes recogen extractos o fragmentos de otros autores y los colocan dentro del texto. Entonces eso tiene una estructura, van entre comillas, entre paréntesis, el nombre el apellido del autor y el año de publicación. Esto le da sustento y credibilidad a la idea que ustedes exponen. Asimismo, deben de tener en cuenta la ortografía, la redacción, la sintaxis y la puntuación. Otra observación que les quería hacer al respecto es que se evidencian algunas, no todos, pero sí varios aprendices con demasiados errores de ortografía. Y pues la verdad es que cada vez vamos a ser más estrictos porque no podemos dar un título de tecnólogo en gestión logística a alguien que no escriba bien. La verdad es que tienen que trabajar mucho en ese aspecto. Por favor, leer y releer el documento varias veces antes de enviarlo. Y pues traten de incluso leerlo en voz alta para evitar este tipo de equivocaciones. Asimismo, es importante diferenciar los aportes del autor respecto de la información de otros textos. Es decir, como les dije, ahorita que vamos a ver la evidencia, no se trata únicamente de dar respuesta a las preguntas allí planteadas, sino que tiene que estar su huella, su aporte. ¿Qué ustedes vislumbran o ven a favor o en contra de los argumentos planteados? Nosotros no nos sirve que ustedes copien y peguen porque así no aprenden. A nosotros nos sirve que ustedes reflexionen, analicen y den su propia interpretación de lo que ustedes leen. Así sabemos si ustedes en realidad comprendieron y abstraen la información que está ahí.
Bueno, vamos a ver la estructura más adelante y si no alcanzamos, yo les voy a presentar en un documento de Word como una plantilla para que ustedes se basen en los puntos que lleva un artículo. Entonces, los principales son, además del título, hay un encabezado con un título donde va el nombre, la fecha, y ya cuando entran al tema a tratar, lo que tienen que hacer es una introducción. La introducción es una descripción corta del tema, que establece los puntos principales que se tratan durante el trabajo, delinean el argumento para mostrar cuál es la posición sobre el tema y de qué manera desarrollaremos nuestras ideas. Es como un abrebocas de lo que va a tratar el artículo, ¿cierto? Entonces, al final del mismo, la idea es que ustedes escriban una frase que da transición hacia el cuerpo del texto, es decir, el desarrollo, que es el siguiente punto que va en un artículo. Entonces, en el desarrollo, la idea es que ustedes sinteticen lo que leyeron del tema, provean diferentes puntos de vista a favor y en contra sobre el argumento, presenten diferentes posiciones y, como les dije anteriormente, citen autores o autoridades del tema dentro del mismo texto. A mí no me sirve que ustedes lleven a cabo únicamente el trabajo con el material de estudio de la plataforma. Es importante que ustedes, y repito, y esto quiero que quede muy claro, que consulten otras fuentes de información. La bibliotecóloga nos dijo que los alumnos de gestión logística, ellos tienen una base de datos donde pueden consultar quiénes acceden y quiénes no. Tienen muy pocas participaciones, de hecho me dijo que ninguna. La mayoría de ustedes, si no todos, nunca han abierto la biblioteca del SENA. Y esto es muy delicado porque pues tiene infinidad de recursos que ustedes pueden acceder y pueden revisar. En la conclusión, lo que tienen que hacer es recapitular los puntos principales, reiterar la tesis y unas palabras finales. Entonces, es lo que ustedes, de todas esas tesis que presentaron a través del cuerpo del texto, es como orientarlas y darles un enfoque y una conclusión y sí, una conclusión del tema. Y las referencias son los trabajos, las fuentes consultadas. Recuerden que de acuerdo a las normas APA, eso tiene una estructura, no es simplemente colocar el link donde ustedes obtuvieron la información, sino que también va el título de la publicación, el autor y el año, además del link donde si ustedes lo hacen a través de fuentes virtuales, pues tienen que agregar el link, pero no es únicamente eso, sino que van a otros puntos. Los invito a que consulten, yo les compartí hace poco las normas a través de correo electrónico para que vean ese punto específico de cómo llevar a cabo las referencias bibliográficas. Bueno, los pasos para llevar a cabo el artículo, lo primero que tienen que hacer es analizar o determinar la pregunta que van a contestar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es determinar qué pregunta van a contestar con el trabajo y a partir de allí deciden el enfoque que le van a dar al artículo que van a escribir. Entonces, la evidencia específicamente les solicita que expliquen cómo podrían organizarse los canales de la red de distribución en Colombia de manera que los procesos cumplan con las exigencias de los clientes. Entonces, ustedes lo pueden incluir como su pregunta. Esa es la pregunta y de allí subyacen otras que vamos a explicar más adelante cuando veamos el desarrollo de la evidencia.
Bueno, otro punto importante que ustedes tienen que tener en cuenta es buscar y leer información relacionada. Entonces es lo que les dije anteriormente, deben buscar información complementaria al tema para definir, explicar, argumentar y analizar. Muy importante y les repito, no Wikipedia, no Rincón del Vago, sino que se trata de consultar fuentes oficiales de información. La información la encuentran en libros, en artículos, en periódicos, en revistas y todo eso pues ustedes lo pueden encontrar ahorita actualmente por internet, no tienen que desplazarse como en mis tiempos que me tocaba ir hasta Luis Ángel Arango, una biblioteca muy grande acá en Bogotá, para consultar la información. Ustedes lo pueden hacer a través de internet y a través de las diferentes herramientas que les facilita la búsqueda de información. Otro punto importante es acreditar la información. Entonces, para esto es importante que reconozcan las fuentes de donde proviene la información que presentan. Esto es muy importante y ténganlo muy en cuenta, no solo para esta actividad de aprendizaje, sino para el resto. Ustedes en ninguna evidencia pueden no incluir las referencias bibliográficas, ya que estas les permiten reconocer las fuentes donde obtuvieron la información, con dos propósitos: certificar la veracidad de la información, es decir, que la información es confiable, y evitar el plagio. Con eso acreditan la información y además agregando citas. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que deben de establecer una tesis. Cuando establecemos nuestras tesis, pues la idea es que nos aseguremos que tenga una idea que controla todo. Entonces, la idea que controla todo es la misma pregunta de investigación que planteamos anteriormente. La idea es que ustedes le vayan dando respuesta a medida que van desarrollando el ensayo. Otro punto es organizar el material. Entonces, la idea es que el material debe tener una estructura coherente, deben identificar las ideas principales y sustentar esas ideas principales a través de citas textuales. Otro punto que les recomiendo es hacer un borrador. No escriban de una vez el texto final, sino que un primer esquema. Ahí verán qué errores cometen, si tienen alguna errores ortográficos, de sintaxis, de redacción, pueden corregirlos. Posteriormente hacen el esquema ya corregido. Recuerden que el artículo tiene que tener una conclusión, que es la síntesis de la información en la que se redondea el punto de vista. Y finalmente las referencias, que como les dije, están basadas en la norma ZAPA séptima edición. Entonces ya ahorita más adelante les voy a presentar el esquema en Word y se los voy a compartir a sus correos electrónicos para que se guíen de los puntos que contiene un artículo. Son muy fáciles y para que los tengan en cuenta. Entonces ahorita vamos a continuar la presentación con el contenido que los va a explicar el profesor Jaime. Entonces muchas gracias y ahorita más adelante les explico la evidencia. Gracias, profe Víctor. Muy bien esa orientación respecto de la formulación, el diseño y el desarrollo de artículos. Bien, voy a continuar presentándoles lo relacionado con con el tema de logística de distribución en Colombia. Regálenme un instante. Ya presentamos.
Continuamos entonces el contenido de esta evidencia, recordándoles que estamos desarrollando la evidencia 4, denominada artículo, canales y redes de distribución. En este sentido, cabe recordar, frente a la presentación anterior, que la logística en cualquier organización se desarrolla en tres fases. Una logística de abastecimiento, es la primera fase. A continuación de la logística de abastecimiento sigue la logística de producción o logística de operaciones. Y finalmente, la tercera fase es la logística de distribución. En la primera fase, básicamente, tenemos relación con nuestros proveedores. Mientras tanto, en la logística de producción, tenemos relación a nivel de los clientes internos en una empresa, mientras que con la logística de distribución estamos proyectándonos hacia los clientes externos, hacia los consumidores, los usuarios de nuestro producto. Como es costumbre, quiero reiterar la importancia de la logística, recordándoles esta frase de Sun Tzu, quien nos indicó que la línea entre el orden y el desorden reside en la logística. En la misma frase se puede evidenciar la importancia que tiene la logística para las diversas actividades que desarrollamos. Diariamente, en cada instante, en cada momento, desarrollamos de una u otra manera logística. Cuando vamos hacia el trabajo, desarrollamos logística. Al momento en que se prepara una sesión de clases, se está desarrollando logística. Cuando preparamos nuestros hijos para ir al colegio, estamos desarrollando actividades de logística. Anteriormente les decía que la logística tiene tres fases, nuevamente logística de abastecimiento, logística de fabricación y logística de distribución. El alcance de esta sesión está orientado básicamente hacia esa tercera fase, la logística de distribución. ¿A qué se refiere la logística de distribución? Básicamente es la logística de salida. Es la fase de la cadena de suministro encargada de gestionar las actividades relacionadas con la distribución de nuestros productos en el mercado o la llegada, el suministro de nuestros productos a los compradores, usuarios, clientes que se tengan. Estas actividades involucran también el almacenamiento final y la entrega. Bajo la concepción de logística de distribución, un buen sistema de distribución es aquel que tenga a disposición del mercado o que ponga en disposición del mercado los productos que éste demande. Es decir, si me demandan determinado producto, yo debo estar en la capacidad de satisfacerlo en la cantidad precisa y en el momento oportuno. Para esto, se debe disponer de unos medios logísticos adecuados que suministren los productos oportunamente, utilizando de manera efectiva los diferentes canales de distribución existentes. En síntesis, ¿qué es un sistema de distribución? Un sistema de distribución es un conjunto de elementos que están interconectados, que están interrelacionados e incluyen las instalaciones, los sistemas de transporte, los equipos de manejo de materiales y las personas. Todo este conjunto permite llevar la mercancía desde las instalaciones de la empresa fabricante hasta los consumidores finales. En
un sistema de distribución encontramos diferentes agentes con diferente denominación y entran entonces, están desde los centros de distribución, que básicamente son almacenajes, hacia los diferentes agentes de distribución, que pueden ser detallistas, que pueden ser distribuidores o que pueden ser mayoristas, de acuerdo a la cantidad y frecuencia de distribución, pues reciben diferentes nombres. Entonces, nosotros concentramos en este momento en esta fase de ese proceso, aquella en la cual nuestro producto, luego de ser terminado, pasa a un almacén de producto terminado y de ese almacén de producto terminado pasa a un distribuidor. Vuelvo y reitero, en algunos casos, dependiendo de las características del producto, de la cantidad de producto que se disponga al cliente, ese distribuidor puede recibir el nombre de detallista, puede ser el ejemplo típico de la tienda de barrio, puede ser un distribuidor, que es aquel que se especializa en determinada línea de productos, y puede ser mayorista, que es aquel que suministra tanto a distribuidores como a detallistas determinada línea de productos. Dentro de ese sistema de distribución física encontramos diferentes actividades. Las más importantes, las más relevantes probablemente sean el procesamiento de los pedidos, es decir, la distribución parte de identificar de identificar que un cliente, un consumidor, nos demanda determinada cantidad de producto. Ese producto se documenta, se registra a través de una orden de pedido. Luego de que se emitía esa orden de pedido, otra actividad importante es el manejo de materiales, es decir, ese traslado desde el almacén hasta el vehículo de distribución o entre las bodegas entre sí. Adicionalmente, también está la actividad de embalaje, que es la forma en la cual va a ser transportada la mercancía hasta el centro de distribución, pasando por un transporte del producto, ya sea a través de los diferentes medios, ya sea terrestre, fluvial, marítimo, etc. Su paso también involucra un almacenamiento, vuelvo y repito, puede ser almacenamiento en la fábrica, en la factoría, o almacenamiento en las estanterías de el almacén de distribución. Y involucra también actividades como son el control de inventarios y el servicio al cliente. Para efectos de distribución nos vamos a concentrar principalmente en el sistema de transporte, en los medios y los modos en que nuestro producto llega a su destino, al usuario, al consumidor o cliente. Bueno, en general, el transporte es el medio por el cual se realiza el traslado de mercancías o materiales hacia determinados puntos. La modalidad de transporte se escoge de acuerdo a los parámetros establecidos entre las partes. Es decir, esa modalidad de transporte se negocia con entre la empresa y su cliente. ¿De qué depende? Pues depende de los volúmenes, depende de la naturaleza de la carga, depende de los costos, depende del servicio que se quiera prestar, entre otros parámetros. Más adelante vamos a mirar algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta para escoger la mejor modalidad de transporte. De hecho, pues básicamente esto se hace a nivel recordatorio porque en la sesión anterior y en la evidencia anterior, asociada al componente de emprendimiento, pues se estaba hablando claramente de identificar frente a una situación dada la modalidad de transporte más apropiada para transportar carga. Bien.
Eh, el sistema de distribución está directamente asociado al sistema de ventas. El sistema de ventas involucra, por su parte, dos componentes que son la forma en que se vende, puede ser al detal o de forma mayorista, y los canales de distribución. ¿Qué es un canal de distribución? Un canal de distribución es el medio utilizado por una empresa fabricante para hacer llegar sus productos al consumidor final. Vuelvo y repito, ese medio de transporte utiliza un modo, puede ser fluvial, marítimo, terrestre, etcétera. ¿De qué depende la utilización de ese modo de transporte? Depende de las características de la carga, vuelvo y repito, los costos, el servicio, las garantías, etcétera. Desde ese punto de vista, nosotros identificamos canales de distribución directo y canales de distribución indirecto. Canales de distribución directo básicamente es cuando la empresa es la encargada de llevar su producto a ese cliente final. E indirecto es cuando hace uso o se vale de intermediarios para hacer llegar su producto al cliente final. Un ejemplo típico de canal directo, los servicios públicos. La empresa genera sus propias redes para hacer llegar ese bien a cada uno de nuestros hogares. Canal indirecto son los utilizados por las diferentes empresas para, para abastecer un mercado. Entonces, por ejemplo, todos los productos que llegan a una panadería, que llegan a una farmacia, que llegan a la tienda de barrio, a la distribuidora del barrio, básicamente utilizan canales indirectos, es decir, son distribuidores que prestan sus servicios a una empresa de mayor magnitud o una empresa netamente dedicada a la fabricación. Nosotros, a veces tenemos a confundir lo que es el sistema de ventas o no delimitar claramente lo que es el sistema de ventas del sistema de distribución comercial. Para aclarar esta duda, entonces la forma de venta es la manera que elige una empresa para vender sus productos. Esta puede ser venta directa al consumidor, venta al por mayor o venta al detalle. Mientras tanto, el tipo de distribución puede ser intensiva, puede ser exclusiva o puede ser selectiva. Intensiva cuando se busca llegar al mayor, a la mayor cantidad de clientes posibles. Ejemplo de ello, Coca-Cola. Tiene varias líneas de productos, diferentes productos, y lo que buscamos es, por decirlo así, saturar el mercado. Tener la mayor cantidad de puntos de venta posibles. Una distribución, por otra parte, una distribución exclusiva es aquella que está enfocada hacia una porción específica del mercado. Normalmente corresponde a productos que se abastecen por bajo pedido. Mientras que una distribución selectiva es aquella que se enfoca a determinado parte del mercado, a un segmento específico del mercado. Ejemplo de distribución selectiva podría ser empresas como Level, L'Oreal, hablo del tema de cosméticos, en cual pues su mercado básicamente está orientado hacia el género femenino. Y dentro de ese mercado tienen fraccionados a su vez mercados con mayor selectividad. Para continuar con el tema de canales de distribución, es importante notar que
los canales de distribución que pueden existir pueden ser directos, cortos o largos. Directo, cuando hay una relación face to face entre el productor y el consumidor. Corto, cuando se pasa solo por un distribuidor y del distribuidor hacia nuestro cliente. Y largo, cuando utiliza varios eslabones en la cadena. Más adelante en un gráfico lo vamos a mirar de una manera un poco más detallada. Miremoslo acá de una vez. Entonces, vemos en la parte superior del gráfico un canal de distribución directa. Pasa del productor al consumidor. En la segunda línea vemos ya, a partir de la segunda línea, vemos ya canales de distribución cortos y canal de distribución largo. Entonces, corto, cuando utilizan un solo intermediario, se puede hablar de un canal de distribución corto. Cuando utilizan dos o más intermediarios, ya se habla de un canal de distribución largo. Entonces, primera línea, distribución directa. La segunda y tercera línea, sí corresponden a canales de distribución corto, mientras que la última línea, como tal, sería el ejemplo de un canal de distribución largo. Bien. Hablamos dentro de un canal de distribución, muy probablemente también lo asociamos a la cadena de distribución. ¿Y qué es eso? Pues es un conjunto de pasos necesarios para que nuestro producto llegue al consumidor final. Según, como les indicábamos anteriormente, según el número de participantes puede considerarse un canal de distribución directo o indirecto. Directo, en el gráfico aquí lo vemos, cuando nuestro producto pasa, haga la redundancia, directamente del productor al consumidor. E indirecto, cuando hay un intermediario. En este caso, en el gráfico vemos que el productor lleva a un detallista o retail y del retail al consumidor. O puede hacer que el productor pasa a un mayorista, el mayorista a un detallista o retail y de él al consumidor. Ejemplo de estos podría, vuelvo y repito, canal directo, muy típico en los servicios públicos. Mientras que un canal indirecto típico es el que utilizan grandes empresas como pueden ser, se me ocurre en este momento, Bavaria, Postobón, entre otras, en las cuales emplean, puede ser parte de su agente de distribución más agentes externos que permiten la llegada del producto hasta el consumidor o usuario final. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para seleccionar el mejor canal de distribución? Pues entre otros criterios debemos tener en cuenta las características del mercado. Dentro de esas características del mercado debemos de hablar de las preferencias, de las necesidades de ese mercado, del volumen que requiere ese mercado. Si vamos a hablar, por ejemplo, de llegar a la tienda de barrio, que para una empresa puede ser una cantidad muy pequeña, pues no le sirve preparar toda una flota de distribución e irse a llevarle ese producto al mercado, a esa tienda de barrio. Entonces, en ese caso, es mejor acudir a un intermediario que nos facilite esa flota de distribución para llegar el producto a nuestro cliente. El segundo criterio a tener en cuenta son las características del producto. Puede ser su fragilidad, puede ser si el producto es perecedero o no perecedero, si el producto es inflamable, si el producto es tóxico, entre otras características. También tenemos que tener en cuenta como criterio de selección de canal las características mismas de los intermediarios, es decir, si esos intermediarios ya tienen un reconocimiento en el mercado, las garantías que esos intermediarios tienen,
las capacidades propias que tienen esos intermediarios. En algunos casos los intermediarios pueden ser claramente especialistas. Por ejemplo, en el caso de que si mi empresa se dedica a la fabricación, por ejemplo, de pinturas, necesito un intermediario, una empresa que tenga vehículos especializados en el manejo de ese tipo de carga. Un criterio también asociado a la selección del canal son los costos. Y en ese caso, pues ya rige ahí la ley de oferta y demanda. En ese caso, pues quien me brinde mayores garantías a un menor costo. También tengo que tener en cuenta la competencia. En ese caso, los competidores entre sí utilizan canales de distribución afines. Asociado también a esa selección del canal de distribución, tengo que tener en cuenta la estrategia comercial que se ha ideado de parte de la empresa. Tengo que tener también en cuenta los recursos de los cuales se dispone. Para este caso, los recursos juegan un papel preponderante en las actividades comerciales, dado que pues todas las empresas buscan llevar su producto a los menores costos posibles, para de esa manera hacer uso efectivo, eficiente de sus recursos. Y por último, dentro de ese conjunto de requisitos están los requisitos legales. Volvemos al caso, por ejemplo, del transporte de sustancias inflamables. No cualquier empresa puede transportar o está autorizada para transportar el líquido o la sustancia o determinadas sustancias, sino que requieren permisos, requieren licencia, requieren cumplir con determinados trámites para de esta manera poder llevar nuestro producto hacia su destino. Bien, entendidos estos criterios sobre los canales de distribución, sobre la importancia del sistema de distribución, en este momento voy a recordarles algunos datos de interés relacionados con el sistema de distribución, con algunas características del sistema de distribución y la red que existe que tiene la base para la distribución de los productos en nuestro país. Esto con el propósito de darle respuesta a lo que se exige en la evidencia, que es elaborar un artículo sobre la red de distribución en Colombia. Bueno, en unas cortas diapositivas les hemos preparado un perfil básico, un perfil logístico básico de nuestro país. Entonces, de acuerdo con estadísticas del Banco Mundial, Colombia se ubica en la posición 54 entre 160 economías en el índice de desempeño logístico. Entonces, por encima nuestro, el país que está a nivel latinoamericano tiene mejor logística, pues es Chile. Chile está ampliamente tiene unas relaciones comerciales muy desarrolladas con lo que es el Asia, por lo que su salida principal o básica es hacia el Océano Pacífico. Encontramos también que un tanto por encima nuestro está México y Perú. Sin embargo, vemos que pues en general los países latinoamericanos pues tienen su principal dificultad a nivel de llevar sus productos a los mercados internacionales. Es evidente. Países con mejores sistemas económicos, como pueden ser México o Brasil, pues no nos llevan mayor diferencia. Eso no quiere decir que porque ellos estén regular, pues nosotros también nos creamos estar mejor. No, en general, la región latinoamericana tiene defectos en su sistema logístico, lo cual va en detrimento de su competitividad.
Otros datos significativos sobre la logística, el perfil logístico de Colombia. Empezamos por los medios o la infraestructura de transporte disponible. Empecemos entonces en este caso por transporte marítimo. La literatura nos indica que Colombia tiene 8 puertos principales, de los cuales 6 se ubican en la costa atlántica y 2 en la costa pacífica. Teniendo en cuenta la importancia del mercado asiático, pues esos 2 puertos pues debían de multiplicarse, debían de haber más puertos en la costa pacífica. Sin embargo, pues tenemos nuestro puerto principal, que es Buenaventura, y un puerto auxiliar, que es Tumaco. Eso por el lado de la costa pacífica. Mientras tanto, como se indicaba anteriormente, tenemos 6 puertos sobre la costa atlántica. Son ellos, según su orden de importancia: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Puerto Bolívar en La Guajira, Coveñas y Turbo. Hay importancia significativa en este caso al norte de Colombia, los puertos de Barranquilla y Cartagena, por el despacho de mercancía que se lleva básicamente hacia Norteamérica, específicamente hacia los Estados Unidos. Y también pues lógicamente hacia el mercado europeo, ¿sí? Que tiene costas básicamente sobre el océano Atlántico. Eso a nivel de transporte marítimo. A nivel de transporte por carretera, se indica que la infraestructura vial de Colombia está conformada por aproximadamente 203.392 kilómetros de carreteras. Si hacemos una prospección, una revisión de esa infraestructura vial, pues vemos que esa infraestructura vial está muy atada o muy ligada o muy directamente relacionada con las 3 cordilleras. De esta manera nosotros vemos que la infraestructura vial hacia lo que es la Amazonía, a lo que es los antiguos territorios nacionales es muy básica. Esa infraestructura está poco desarrollada. Encontramos ahí evidente que las vías están diseñadas para transportar carga básicamente de norte a sur, pero no de manera transversal. Por ejemplo, para llegar nuestros productos desde el Meta o desde el Arauca hasta Buenaventura. ¿Qué otra descripción? También vemos, pues, y es evidente, pues, el rezago a nivel vial, que las vías también están inconclusas, es decir, no existen vías que atraviesen completamente el territorio, sino que normalmente deben utilizarse valerse de un transporte multimodal para llegar cargas desde un destino a otro. Bueno. Ahora vamos sobre el transporte o el componente aéreo. De acuerdo con datos de la Aeronáutica Civil en Colombia, el país cuenta con 9 aeropuertos que manejan carga internacional. En su orden de importancia está El Dorado, en Bogotá, el aeropuerto José María Córdoba en Medellín y el Ernesto Cortizos de Barranquilla. Adicionalmente contamos con el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, el aeropuerto Matecaña en Pereira, el Alfonso Bonilla Aragón en Cali, el Camilo Daza en Cúcuta y el Palo Negro en Bucaramanga. Estos son los aeropuertos que están autorizados para el manejo de carga internacional.
Haciendo este breve panorama sobre el transporte aéreo, vamos ahora a identificar algunos datos sobre el transporte fluvial. Se indica, de acuerdo con el documento técnico de la Política Nacional de Logística, que en tercer nivel de importancia, el modo fluvial moviliza cerca de 5.039.000 toneladas de carga, esto para datos de 2018, pero solo cubre el 1.5% del total nacional. Es decir, por razones geográficas y por otras condiciones, la mayoría de carga o bien se transporta vía aérea o vía aérea o vía terrestre, por carretera. A pesar de los problemas de infraestructura, pues tenemos ese inconveniente. Y eso se debe, entre otras cosas, pues a la navegabilidad. No todas las redes fluviales, los grandes ríos de Colombia tienen esa posibilidad o esa navegabilidad. En torno a este aspecto, pues nuestro principal afluente, el río Magdalena, es aquel es el principal corredor fluvial, manejando más del 50% de toda esa carga que les mencionaba anteriormente. Estamos hablando de 3.388.000 toneladas. Los otros ríos, los afluentes, por ejemplo, a nivel de la Amazonía, de la región de la Orinoquía, si bien se utilizan para transportar carga, los volúmenes son muy bajos. Tienen problemas de navegabilidad o simplemente no tienen una infraestructura de puertos adaptada a las necesidades eh, propias de cada departamento, de los municipios relacionados. ¿Ok? Continuando con ese panorama, sigue el transporte férreo. En los últimos años se ha enfocado o se busca enfocar el fortalecimiento de este transporte para el manejo de cargas. Se plantea, según la Política Nacional de Logística, pues recuperar las redes ferroviarias por medio de megaproyectos que están a cargo del sector privado bajo la modalidad de concesiones. En el gráfico podemos ver algunos de los principales corredores de férreos en Colombia. Entonces tenemos, por ejemplo, el corredor Bogotá-Belencito, o Bogotá-Boyacá-Belencito, el corredor de Cartago a Buenaventura en el Valle. A nivel del Tolima está el corredor Ibagué-Espinal. Entre Caldas y el departamento de Huila está La Dorada, Neiva. Está también el corredor de La Dorada versus Santa Marta o hacia Santa Marta. Se está potenciando, en el norte se está potenciando a nivel de las exportaciones de carbón, pues se está potenciando entre esos proyectos, pues un corredor vial del Cesar hacia el Cerrejón, esto como futuros proyectos, pero valga la circunstancia, son proyectos que tienen aún o que son en los cuales son evidentes los rezagos. Bien. Este fue pues el panorama que les quisimos traer con datos de interés que pueden utilizar para efectos de su investigación y de su artículo. Antes de darle paso a nuestro instructor Víctor, quiero invitarles a que le hagan lectura de los siguientes documentos.
Un documento que no debería faltar para construir ese artículo sería la Política Nacional de Logística. Es un documento COMPES, muy interesante. Él hace los resúmenes de los diferentes modos de transporte, del diagnóstico del sector logístico en Colombia. Es un documento, además de interesante, muy válido, porque fue preparado el año pasado, fue terminado el año pasado, fue entregado al público en 2020. Adicionalmente, también les quiero recordar, como bien lo indicó Víctor anteriormente, dentro de nuestras bases de datos tenemos una plataforma que es la plataforma LegisComes, en la cual pues se plantea documentos sobre el perfil logístico no solo de Colombia, sino a nivel internacional, y tiene otros documentos de interés directamente relacionados con logística. Adicionalmente, luego de hacer una búsqueda en internet, pues acá se citaron 5 documentos que pueden utilizar para efectos de construir su artículo, documentos que provienen de fuentes de información válidas, el Ministerio de Transporte, está ProSport y otras entidades del orden nacional. Profe Víctor, le doy paso. Muchas gracias, profe Jaime, por su completa explicación. Antes de abordar el tema de la explicación de la evidencia, Werner, ¿tienes alguna inquietud frente a la temática que vi que levantaste la mano? Buenas noches, profe, buenas noches a todos. Sí, profe, pues era más que todo lo que acaba de explicar el profesor Jaime. Las fuentes, porque es que de todas formas al tratar de buscar información encuentra uno bastantes cosas, pero muy segmentadas. Entonces, esa era mi inquietud. Y de todas formas con la herramienta de Legiscomex es el mismo problema, se encuentran cosas muy segmentadas, tal vez como muy puntuales en ciertas cosas, por ejemplo en lo del tema fluvial, ahí se encuentra en Legiscomex una parte del río Magdalena en cuanto a navegabilidad y dragados, pero no están precisamente los puertos, la disposición de puertos y una pregunta que se hacía en la anterior evidencia, que era lo de la modalidad de contratación, que si se demoraba, quién era el responsable. Y pues eso lo solucioné fue por otro lado, pues de acuerdo al contrato que se establezca. Pero entonces es así, es muy, muy segmentado. Gracias, profe. Perdón, Víctor. Gracias, Werner, por comentarnos esa situación. Sí, es evidente que pues tenemos en algunos casos dificultad en información. Sin embargo, mi recomendación es que como documento de consulta básico, yo les aconsejaría orientar bastante su artículo desde la perspectiva de la política nacional de logística. En un momento les estaremos enviando la presentación y ahí encuentran el link para que puedan acceder al documento relacionado. También pues lo voy a compartir aquí por el chat para que tomen nota, para que lo copien y pues accedan a ese documento. Muy, muy interesante. Gracias, Warner. Continuamos, profe. Gracias. Gracias, profe Jaime, por tu completa presentación. Entonces vamos a dar rápidamente lo que ustedes tienen que llevar a cabo para el desarrollo de la evidencia. Como les dije inicialmente, está planteado para esta evidencia número 4 que elaboren un artículo acerca de los canales que conforman la red de distribución de Colombia, que es el tema que acaba de explicar el instructor Jaime. Entonces la idea es que profundicen sobre los diferentes actores y aspectos relacionados con el componente logístico, los vendedores, la cobertura, el alcance, fortaleza económica y tradición del mercado.
Como les dije también inicialmente, recuerden que para la elaboración de esta evidencia debe realizar consultas en la web acerca de los temas relacionados con la red de distribución en el país. Como les acaba de explicar el profe Jaime, muy gentilmente, pues para facilitarles también la búsqueda, porque como dice Werner, a veces los recursos se dificulta y uno tiene tanta información que no sabe cómo enfocarse o no encuentra información específica sobre lo que piden y uno comienza a desesperarse. Entonces, al final hay unos links donde ustedes pueden obtener recursos, donde ustedes pueden encontrar las preguntas relacionadas con la evidencia. Entonces, de acuerdo a lo anterior, recuerden que el artículo debe contar con una extensión máxima de 2 páginas. No quiero que hagan una evidencia muy larga de 5 o 6 hojas, sino que, como les dije, cuando explicábamos las características del artículo, deben de ser concretos, precisos y tener poder de síntesis para contemplar los siguientes temas que vamos a ver. Por favor, la otra diapositiva. Entonces, lo que tenemos que mirar es el estado de la red de distribución en las empresas colombianas, cuáles son los canales que conforman la red de distribución en Colombia y el nivel de eficiencia y eficacia para la satisfacción del cliente. Deben de mirar la normatividad que regula los diferentes canales que conforman la red de distribución. Además, las ventajas y desventajas de la red de distribución en Colombia. Esos son los 1, 2, 3, 4, 5 puntos que deben de tratar durante el artículo. Y finalmente, ahí tienen que tener en cuenta, como les dije anteriormente, una pregunta. Por favor, la siguiente diapositiva. Para finalizar, dice, indique en el artículo, por medio de un ejemplo, cómo podrían organizarse los canales de red de distribución en Colombia de manera que los procesos cumplan con las exigencias de los clientes. Esto es básicamente como que lo pueden plantear como una pregunta de investigación de acuerdo a lo que han visto, que les acabo de explicar el profe Jaime, y de la información que ustedes encuentren cuando lleven a cabo la consulta y la investigación de la evidencia. Entonces, que ustedes hagan un análisis de acuerdo a su experiencia y como tecnólogos en gestión o logística, cómo se podría organizar estos canales de la red de distribución en Colombia. La idea es que cumplan con los estándares legales establecidos. Entonces, la idea es que lo hagan en la herramienta de su preferencia, básicamente en Word, preferiblemente. Lo guardan en PDF para visualizarlo correctamente y envían la evidencia correspondiente. En la siguiente, bueno, tengan en cuenta el material de formación, como les dije, no únicamente para basarse en ese material, sino que deben de consultar otras fuentes de información. ¿Y cuáles son los pasos? Ustedes ya los conocen, pero en cada evidencia es bueno recordarlo. Para enviarla, entonces le dan clic a la evidencia, buscan la evidencia en el equipo, dejan un comentario al instructor, querido instructor, bueno, si quieren, si no quieren, únicamente envían la evidencia, aunque pues uno se siente bien cuando por lo menos lo saludan a uno. Y le dan clic en enviar. Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Entonces, en la siguiente diapositiva, como les dije anteriormente, que esto se les va a compartir, aquí les dan links. Esto es una iniciativa del profesor Jaime para que ustedes hagan la búsqueda relacionada con la temática. No se basen únicamente, y repito, porque muchos únicamente el material de formación, yo sé que están muy ocupados, que su trabajo es muy demandante y que tiene muchas funciones y responsabilidades, pero también un poco de compromiso también con
con su formación. Pues no lo digo por ustedes, porque los 10, 15 aprendices que están en este momento, en este encuentro sincrónico, el hecho de estar acá y varios nombres que veo, como Werner, como, vamos a ver quiénes reconozco que están siempre, Gustavo, bueno, varios de los de ustedes, Robert, están continuamente en las sesiones en línea y son muy juiciosos en este tipo de encuentros, entonces los felicito y sigan con ese compromiso. Como les dije al principio, les quiero mostrar este documento. Por favor, deja de compartir, profe, para mostrarles. La estructura, bueno, esto se los comparto para, como es como un formato para que únicamente agreguen la información correspondiente y no tengan dificultades. Recuerden que lo primero que tienen que hacer es el título del artículo. Entonces es lo que resume o lo clave o el significado de recurrente en el documento. Entonces recuerden que la extensión máxima del título es de 12 palabras. No se trata de una tesis donde investigación sobre tales y tales y tales cosas que son como 15, 20, 30 palabras, sino que la extensión máxima es del título de un artículo es de 12 palabras. Posteriormente tienen que colocar el nombre del autor, es decir, el nombre de ustedes, insertar la institución a la que pertenece el autor. Entonces, por ejemplo, aprendiz, gestión de mercados del Centro Nacional de Aprendizaje SENA. Posteriormente va el resumen. Entonces, en el resumen son 2 párrafos, o sea, es algo muy corto, 1 o 2 párrafos donde ustedes ofrezcan un panorama global sobre el tema que van a desarrollar en el resto del documento, lo que contiene, cuáles son las principales características. Posteriormente, las palabras clave. Entonces, aquí la idea es que ubiquen entre 3 y 5 términos relacionados con el fenómeno, con la temática abordada, que en este caso son los canales que conforman la red de distribución en Colombia. Entonces, aquí pues simplemente tienen que darle clic ahí y ahí los pueden colocar. Entonces puede ser red de distribución. Bueno, ustedes eligen cuáles son las palabras claves que quieren llevar a cabo. Esto, abstract, es como para que ustedes se guíen si algún día van a hacer un artículo científico en una revista especializada o en algún medio propio. Entonces, creo que hay una evidencia de inglés donde tienen que hacer un resumen en inglés, pero bueno, en este caso es para que ustedes tengan en cuenta que también tienen que hacerlo en inglés, pero pues para esta evidencia como tal, pues no se los voy a pedir porque pues sé que las competencias en el idioma aún no son, pues no hablo en todos los casos, pero sé que es complicado y la mayoría lo que hacen es copiar y pegar del traductor de Google. Entonces, y pues eso no es muy confiable. Entonces, pues en este momento, pues lo de inglés no. Solo lo dejé ahí como para que ustedes tengan en cuenta que deben de fortalecer sus competencias en el idioma inglés como tecnólogos en gestión logística. Bueno, posteriormente va las partes del artículo, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, entonces va como un esbozo, como un primer boceto del contenido del artículo, cuáles son los objetivos, digamos, a través de la siguiente actividad de aprendizaje. Queremos presentar un panorama acerca de los canales que conforman la red de distribución en Colombia y tales. Bueno, ahí ustedes colocan lo relacionado. Bueno, en el desarrollo, pues la idea es que
complementen el tema, que lo expongan, que den respuestas a las preguntas que acabamos de ver, es decir, el estado de la red de distribución en las empresas de Colombia, cuáles son los canales que conforman, la normatividad y las ventajas. Además, en este punto, pues la idea es que citen autores expertos en el tema. Ya les dije que es muy importante que no solo coloquen palabras de ustedes, sino que es importante también que coloquen las opiniones o los argumentos de autores reconocidos. Recuerden que tienen que citarlos adecuadamente de acuerdo a las normas APA, es decir, colocan entre comillas, bueno, si es de menos de 40 palabras o si es de más de 40 palabras. Bueno, eso tiene una estructura, pues les invito a que revisen el documento de las normas APA para no extenderme demasiado en ese tema de cómo se lleva a cabo la citación, pero sí que incluyan la opinión de autores reconocidos en el tema y muy importante que esbocen su propio punto de vista sobre la temática abordada. Y en la conclusión simplemente lo que tienen que hacer es recapitular los puntos anteriores, se reitera la tesis y unas palabras finales que redondeen la idea o que den como una conclusión, un complemento a la idea expuesta. Finalmente, como les dije, muy importante las referencias bibliográficas, que es el listado de las fuentes consultadas, y acá les pongo un ejemplo que, como les dije antes, no únicamente va el link, sino que va el apellido del autor, entre paréntesis el año de la publicación, y ahí colocan el nombre del artículo, y ahí sí finalmente el link correspondiente. Eso es básicamente como la estructura de lo que tienen que llevar a cabo. Para esta actividad que se desarrolla en forma individual, no es necesario que coloquen portada, ya que pues aquí va el nombre del autor, únicamente para esta actividad. Y ya, eso es lo que les quería mostrar. Entonces vamos con el último punto de la presentación, que es la parte de dudas e inquietudes, sin antes agradecerles por la atención prestada. Si tienen alguna duda o inquietud, pueden levantar la mano o pueden escribirla en el chat si no tienen micrófono. Entre tanto, pues les recordamos los datos de contacto de los instructores a cargo de la evidencia. Mi compañero Víctor Darío Sinisterra, correo bdcirristerra@micena.edu.co, chat de atención sincrónica, bueno, ya lo encuentran ahí disponible. Su instructor de emprendimiento, su servidor, Jaime Horacio Gracia Rodríguez, correo jaor@micena.edu.co. Les invitamos a hacer uso de estos espacios para fortalecer su aprendizaje, para resolver sus dudas, para comentarnos cualquier situación que pues impida el normal desarrollo de las evidencias. Nosotros pues oportunamente le estaremos dando respuesta y buscaremos pues brindarle los medios necesarios pues para solucionar los inconvenientes que estén pues a nuestro alcance. No sé, profe Víctor, ¿ya hay alguna duda manifiesta en el chat? No, profe Jaime, no hay ninguna inquietud. Bueno, pues muy probablemente fue lo suficientemente clara la explicación del contenido. Pues yo quiero nuevamente reiterar la invitación a que revisen ese documento de la Política Nacional de Logística. Es tan claro como que si uno quiere, es
uno de los manuales principales que debería ser parte de nuestro conocimiento, un documento que debería de manejarse muy bien y de conocerse estructuralmente. Entonces, para esta evidencia es esencial dentro de su construcción, ¿ok? Les acabo de compartir a propósito de ello, pues les Gracias, sí. comparte en el chat la dirección correspondiente. Igualmente, como fue el compromiso, les estaremos compartiendo en un instante pues la presentación. A partir del día de mañana tendrán a su disposición la grabación correspondiente a esta temática. Bueno, bien. Parece Jessica, Aida, Robert, Werner, Luis, entre otros. ¿Hay alguna pregunta? Por el momento, por mi parte, no, profe. Solamente agradecerles y qué bueno hubiera sido, dijo el profesor Jaime, haber tenido esta clase para el trabajo anterior. Muchas gracias, muy amables, que tengan buena noche y Dios los bendiga. Gracias, Werner. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, profe Víctor, yo creo que pues teniendo en cuenta que ya no hay otras dudas, inquietudes o comentarios, pues podemos dar cierre a la sesión que les hemos preparado a los chicos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, profe Jaime. Un placer compartir este espacio contigo y con el resto de nuestros aprendices. Una feliz noche a Adier, a Aida, a Gustavo, a Haider, Ismael, Jessica, Luis, Marisol, Neidi, Robert Díaz, Sandra Milena y Werner. Ese es el compromiso, esa es la actitud. Sigan con ese entusiasmo y sigan asistiendo a los encuentros sincrónicos, que es muy importante para su formación. Nos vemos en un próximo encuentro sincrónico. Dios los bendiga. Una feliz noche. Chicos, muy buenas noches. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.